Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, aquí os traigo la segunda parte del vídeo anterior que se quedó por la mitad. Y bueno, he querido grabaros esta entrada para presentaros la segunda parte del vídeo. Así es que no os mováis de ahí si queréis ver de qué se trata, que comenzamos ya. En otro pedido una brocha que esa me encanta, que es más gordita y es pues para aplicar maquillaje. A ver, estas brochas, os cuento cosas. Vienen varias, vienen 2, 4, 6, 8 y... a ver... Vale, vienen 10 brochas, como 5 más pequeñas y las 5 más gruesas. Deciros, el material es de plástico, cosa que no me gusta, es una cosa que, bueno, yo ya creo que como se sabe que el plástico contamina tanto, verlas de plástico ya me gustan un poquito menos. El pelo, pues es fino, está bien, luego están mullidas, tienen pelito, entonces pues bueno, se pueden utilizar bien, el precio es económico. Está claro que por estos precios tampoco te van a dar super calidad, pero calidad-precio están bien, aunque me hubieran gustado más, que me hubieran cobrado €1 más y hubieran puesto un poquito mejor la calidad de lo que es el palo. Pero bueno, no hay nada que decir, para lo que yo las quiero, yo lo que las uso, porque no es un tema profesional, lo uso para mí, entonces pues me parece que el precio y la calidad pues se corresponden. Vale, luego me pedí, a ver si os lo puedo abrir, que yo os lo quiero enseñar con el plástico porque es transparente, pero luego no se ven bien. Mirad, son unos pendientes, me parecieron pues así bastante llevaderos y son bonitos, creo que son unas hojas, a ver, porque no sé si son colgantes, creo que no, pero bueno, me parecieron chulos, sobre todo pues eso, para llevar así un poco como más discretos, no son muy llamativos. Y pues bueno, este tipo de pendientes a mí me gusta mucho tenerlos para cualquier ocasión que necesite llevar un pendiente pero que no sea demasiado, pues los cogí porque me aparecieron como que venían con un descuento de estas ofertas que hace Temu, que te dicen tienes esto por €1 o por menos de €2 o algo así. Y bueno, ahí los vi y dije pues los voy a pedir. Bueno, pedí este bolso, llámese bolso o como se quiera llamar, es de estos que te los pones así y llevas aquí pues el móvil y el monedero, lo que sea, o las llaves. No te ocupa casi nada de peso ni de espacio y lo llevas protegido. Me pareció que estaba muy bien también de precio para esas ocasiones. Me gusta más que las bandoleras estas que se ponen aquí en la cintura, porque todo lo que es en la cintura a mí me molesta. Y cogí este color verde militar porque me iba a coger el clarito, pero dije voy a tener que estar lavándolo cada 2 por 3. Y bueno, eso suena como a cochina, pero bueno, creo que me entendéis. Este es más sufrido y creo que le voy a dar uso y me puede hacer mucho papel, así que más ahora con el brazo. Nada, lo pedí por eso, también me salió muy bien, no sé si estaba en 3,25 € o una cosa así. Pues bueno, de todas maneras yo los precios que tenga os los dejaré puestos por pantalla. Bueno, aquí viene el chasco del momento. Esto me gustó mucho cuando lo vi en la web, pero no me gustó casi nada cuando lo vi en mano. Mirad, es como un quinqué. A ver si le puedo poner luz. Lo quería para poner aquí en la mesita, que quede chulo así de fondo. Y la verdad es que la idea me gusta mucho, pero el problema es que, bueno, como os dije en el vídeo anterior, creo que fue, esto es plasticuchi del malo del malo. El color metal este que tiene, pues si lo llego a saber que es así, hubiera cogido el color cobre, que también me gusta mucho para depende de qué cosas, y si no el plata, pero no está mal, me gusta la idea,
pero pues bueno, ya digo que parece pues para jugar, para las muñecas, para la casita de muñecas. Incluso estoy mirando y digo, hasta para el Belén me parece que lo puedo utilizar porque, bueno, por el tamaño y la forma que tiene, yo creo que lo pongo detrás así de donde está el nacimiento, le dará luz y hasta queda bien. Lo camuflo un poquito y seguro que hasta queda bien. Pero bueno, no salió muy caro, así que pues nada, lo usaré de alguna manera. Vale, luego igualmente me atreví con esto, no lo voy a abrir porque, bueno, voy a tardar porque esto está súper cerrado y necesito el cútex, pero bueno, no os puedo hablar de cómo funciona, que es lo importante aquí. Entonces lo probaré y en productos terminados os hablaré de ello, porque si veo que funciona y que está bien, os comentaré en productos terminados, o igual os hago un short y os digo esto vale mucho la pena. Si viera que es para nombrarlo. Bueno, luego también cogí este retinol. Viene, bueno, es retinol al 1%, o sea, no tiene... Yo creo que la otra vez que yo utilicé este producto me parece que era el 2%. 1,5, creo que era el 2%. Y la verdad es que se me peló toda la cara. Viene así con un cuentagotas y bueno... esto yo cuando lo utilice ya os diré, de todas maneras lo conoceréis, es de la casa de Ordinary. Yo lo que quería sacároslo para que sepáis que aquí lo tienen en Temu y estaba bastante bien de precio. No sé si hay diferencia con la página de Ordinary, pero estaba bastante bien de precio. Me quedan dos cosas, esto y dos cosas más y terminamos. Esto tiene, a ver, son unas gafas, estas gafas son de lectura que tienen efecto para que las pantallas no hagan daño a la vista. Bueno, estas gafas, porque yo gafas tengo por toda la casa y estas gafas las cogí porque dice que te protegen de la luz de las pantallas, de los ordenadores y demás, y de los móviles. Entonces, bueno, dije, voy a probarlas y las cogí por ese motivo. Así que, nada, ya os diré también si me funcionan bien o si veo algún problema con la vista. Vale, luego, bueno, vamos a ver si puedo terminar porque se me apaga todo el rato la cámara. A ver, me he quedado diciendo, ya había abierto esto, son unas, ya diré, toallitas, bueno, para aplicarlo, son de gel y son de ácido hialurónico para poner en el contorno de ojos. La verdad es que el contorno de ojos es una de las cosas que yo hoy me preocupo más por tratar, aunque bueno, cuando pasas los 50 realmente te tienes que fijar en todo, en la flacidez, en las arrugas, en las patas de gallo. Bueno, yo intento pues ir alternando para tocar un poco todas las cosas que necesita la piel. En este caso el contorno de ojos es una cosa que a mí me preocupa bastante porque yo, lo que os he dicho antes, cuando estoy editando paso muchas horas en el ordenador, entonces esto de aquí lo noto como muy cargado y muchas veces sí que me veo pues un poco la pesadez, ¿no? Entonces se nota mucho en la sombra que te hace. Aparte también tengo bastante pronunciado el hueso este de aquí, entonces hace que se me vea como más hundida la mirada. Así que pues nada, he cogido estas que son de ácido hialurónico. Bueno, lo otro es este producto, creo que lo veréis desde ahí, no veo porque me veo el cuadro, pero no sé lo que está enfocando. Bueno, esto es un masajeador para la zona del contorno de ojos. Os digo que es mi gran preocupación, tengo un montón, pero esa es una de las que más. Vale, esto es con la idea de cuando me aplico el contorno, pues ir masajeando. ¿Veis? Hace como una vibración y luego tiene luz azul y violeta y roja. Entonces, bueno, este es para lo que os digo, masajear toda esta zona, relajarla un poquito, que quede como más descansada
y que notes ese confort, ¿no?, que deja cuando tienes toda esta zona descargada. Así que nada, cogí esto. No tenía ninguno de este estilo que sea para el contorno de ojos, así que bueno, de verdad que tengo unas ganas de meterle mano que no os podéis imaginar. Y bueno, ya por último, estos yo sí que creo que lo habréis visto, porque este no lo ha sacado una persona, este lo han sacado 21.000. Este es un neceser que, como veis, es súper amplio. Y lo que se ve en la web es que le meten un montón de cosas. Hay una cosa que no me gusta. Bueno, hay una cosa que destacaría que no me gusta tanto, y es esto de aquí, ¿lo veis? Que se ve un agujero. Entonces, si tú le metes, pues no sé, brochas, por ejemplo, o alguna cosa así como más pequeña, una sombrita de estas individual, pues por aquí la puedes perder fácilmente. Pues bueno, yo creo que podrían haber abierto la cremallera solo hasta aquí y evitaríamos que esto pues quede al aire. Para lo que son, por ejemplo, desmaquillantes, cepillo, cosas así, yo creo que perfecto. Incluso mirándolo más detenidamente, pues lo puedes utilizar para ropa interior. Para lo que es cosas de maquillaje, yo viendo esto que os digo, este agujero de ahí, pues no las usaría, porque posiblemente pues se pierda cualquier cosa que sea pequeña. Para poner, por ejemplo, desmaquillantes, el tubo de crema, un tarro, pues no sé, si quieres poner cosas que son más grandes y que no quepan por ese hueco, pues sí que puede dar el servicio. Yo creo que también para lo que os digo, ropa interior y demás, también para llevártelo de viaje, pero creo que igual abulta más esto que lo que es la ropa interior sola. Y bueno, pues nada, este lo cogí porque lo vi que lo anunciaban mucho, pero esto yo no se lo vi decir a nadie, y la verdad es que me he llevado un buen chasco, porque a mí esto pues no me gusta, la verdad. Se lo podrían haber ahorrado, ya digo, no hacía falta que se abra tanto. Es verdad que para que sea de capacidad, pues se tiene que abrir así y necesita esa tela, pero luego para cerrarlo pues tienes que volver a forzar la cremallera. No sé yo el porqué de poner la cremallera hasta el fondo. Pero nada, bueno, esto es lo que ha llegado, esto es lo que hay, así que bueno, lo utilizaremos y le intentaremos sacar partido. Bueno, como ya hemos terminado y tengo un huequito, si me permitís, os voy a decir pues un poquito mi idea y lo que yo pienso, ¿no? La percepción. A ver, yo comparo mucho esta página con AliExpress, la intento ver de la misma manera, que creo que son lo mismo, pero bueno, empezó llamando la atención por los precios que daba. Y sí es verdad que hay cosas que están mucho mejor de precio que en otras webs, pero el problema es que cuando vas a comprar algo tienes que estar cruzando los dedos, porque no sabes si lo que te va a venir va a ser de un poquito de calidad, de ninguna calidad, si va a ser pues como en este caso que os he enseñado, el quinqué, pues de juguete, o qué es lo que te va a llegar, porque da una impresión en la web. Yo hay veces que voy a mirar, una vez lo he visto en mano, a ver qué me parece, porque digo, ahora que ya lo he visto, pues voy a ver si me parece lo mismo. Y es que hacen las fotos de manera que parece como mucho más llamativo. Y en muchas ocasiones sí que ves que puedes haber dado tu opinión antes de hora, es decir, lo compras porque te parece algo que no es realmente. Pero otras veces las imágenes están sacadas perfectamente, te das cuenta que es ese producto, pero es que la imagen lo han puesto de tal manera que es, bueno, el no va más. Así que mirad muy bien, porque hay cosas que pueden valer la pena. Yo, por ejemplo, lo que os he enseñado de cocina, hay cosas que sé que me van a hacer papel, las voy a utilizar el tiempo que las use, no me han costado muy caras y sí que me van a sacar del paso. Pero en otros casos, cosas que son pues de usar continuamente y que necesitáis una calidad, no creo que esta página para eso sea la adecuada.
Si por ejemplo quisiese comprar pues una cazuela que necesito que sea de unas dimensiones concretas, que sea de un material concreto, pues no sé, algo así más especial, pues mi opinión, esto es solo mi opinión, yo soy mucho de ir, de verlo, de tocarlo, y las cosas que quiero que sean de más calidad, normalmente yo me voy al Corte Inglés, y no es porque me estén pagando ni mucho menos el que yo diga esto, pero yo todos los electrodomésticos que he comprado desde que yo me independicé la primera vez y me casé a los 17 años, o sea que tela marinera, los pisos que he tenido que llenar, pues yo siempre he comprado neveras, lavadoras, televisores, ordenadores, móviles, todo. Yo soy de comprar todo esto en el Corte Inglés. Una única vez compré la pantalla plana que en aquel momento se llevaba para sobremesa del ordenador, y la compré en MediaMarkt, y bueno, tuvimos una de problemas que dije, mira, es que parece que te va persiguiendo, dices, no quiero comprar nada porque el Corte Inglés a mí me da mucha garantía, me da una tranquilidad, esa garantía, que pues sé que si se me estropea me van a cuidar. Y bueno, pues esa es mi opinión a la hora de comprar en estas páginas, que cuando son cosas importantes yo no me la juego, yo me voy a marcas que alguien me ha dicho que esto funciona, y si no tengo versión de nadie que me diga esto es muy bueno, me ha salido muy bien, pues normalmente termino en el Corte Inglés. Como os digo, a mí desde muy jovencita, siempre que he tenido algún problema, ellos me han dado una garantía que no me ha dado nadie, así que hasta la fecha soy de este tipo de personas que prefieren el Corte Inglés cuando se trata de no jugársela. Bueno, otra cosa que os quería avisar también de Temu, por si ya estáis metidos en su aplicación y vais metiendo cosas en el carro, que es lo que yo suelo hacer. Fijaros que los precios muchas veces cambian. Igual has metido algo en el carro porque lo has visto a 1,13 €, lo dejas ahí y luego pues vas esperando para cuando tengas la cantidad suficiente para hacer el pedido y que no te cobren los gastos. Bueno, pues muchas veces cuando vuelves lo que habías metido, que costaba 1,13 €, pues ahora vale 2 € o 4 €. Y si no te fijas, pues vas a pagar más por ese producto, que a lo mejor lo que te hizo comprarlo es porque viste que estaba a muy buen precio, igual era una oferta, una promoción por X horas, y si no te das cuenta, pues cuando vas a por él igual está a su precio normal y vale, pues ya digo, en vez de 1 € y pico, 4 € y algo, que es lo que a mí me pasó con un producto. Otra cosa súper importante que también he visto en Temu, y no he visto que nadie lo comente. Seguramente habéis oído, dan cupones o regalo de cupones hasta de 100 € y tal y pascual. Bueno, eso no es tan así. Te dan 100 € en cupones, pero esos 100 € te los parten en 3 veces. En el primero lo tienes que, bueno, eso es otra cosa, lo tienes que comprar en X horas. O sea, si tú haces un pedido ahora por la que te dan los 100 € o 70 o lo que te toque, te los dan en 3 partes y tú tienes que hacer otra compra para poderte descontar ese importe. Entonces, si tú acabas de hacer una compra de 40 € y ahora te dan 120, pero esos 120 te lo parten en 3 y a lo mejor te dan 60, por decir algo, 60 € en el primer bono, en el primer cheque, el segundo pues de 30 y el otro de otros 30, por decir algo, son los 120. Pues al final tienes que hacer un pedido a lo mejor de 80 o 90 € para que te descuenten 60, otro pedido de otros 30 o 40 para que te descuenten 30 y otro pedido de no sé cuánto. Entonces, claro, sí te van a regalar los 120, pero tú te tienes que haber gastado otros 200 € o lo que sea. Entonces, bueno, no es tanto regalo ni tan nada, porque, pues bueno, tienes que ver, si tú te gastas 40 € y luego te tienes que gastar otros 40, pues dices, bueno, me viene bien, con los 40 pues me gasto 20 más, hago 60 y me dan un bono de 100. Vale, y luego lo otro lo dejo para un segundo pedido. Pues en ese caso sí que te puede interesar. Entonces tienes que hacer un pedido correlativo al otro, o sea, no puedes esperar mucho tiempo. Entonces, bueno, si tienes pensado gastarte ese dinero, perfecto, pero si no, no compensa para nada.
Vale, luego hay una cosa que sí que os podéis beneficiar, creo que es el 10 o el 20%, y es cuando os descargáis la aplicación a través de un enlace que os dejamos bajo en la cajita de info. Yo no sé si lo tengo, no me acuerdo si me lo mandaron. Si lo encuentro lo pondré, pero si no, cualquier persona que haya hecho vídeos de Temu seguramente lo tiene en su cajita de info. Así que por ahí, si os descargáis la aplicación en el móvil desde ese link, pues sí que os dan un 20%, creo que es, en la primera compra. Porque si ya tenéis la aplicación, como ya os reconoce que ya está en vuestro móvil, no os dará el descuento. Así que bueno, esto es todo. Os he alargado un poquito más el vídeo por daros mi opinión. Quería haceros un vídeo especialmente hablando de esto. Pero bueno, como he visto algunas cosas que me han dado pie para contaros ya parte de lo que yo vengo pensando de las compras en esta página, pues bueno, he aprovechado y os lo he dejado aquí al final del vídeo. Espero que no os haya molestado, que os coja un poquito más de tiempo y os haya alargado el vídeo. Y nada más, quedo en espera de que me dejéis vuestros comentarios, que me digáis si hay algo que os ha gustado más, si pensáis que vale la pena alguna cosa de esta compra. Y bueno, que si queréis saber cómo funciona algo, pues decírmelo y estaré encantada de contestaros y responderos a vuestras dudas o preguntas. Así que nada, tengo varios vídeos pendientes de grabar. Tengo otro de Temu que no tiene que tardar mucho. Tengo productos terminados ya, tanto de hogar como de cosmética. Y bueno, alguna otra cosita tengo por ahí. Os quería hacer también un vídeo. Os voy adelantando, porque a lo mejor si vosotras me decís, pues a mí me ayuda a grabar una cosa u otra. Va a ser un año que tuve el aneurisma cerebral y bueno, estaba pensando, porque una piensa hacia atrás, y estaba pensando qué hacía yo el año pasado por esta época. No sabía que se me iba a truncar la vida de alguna manera ahí, como que me iba a cambiar por completo mi ritmo, mi forma de ver las cosas y, y bueno, por eso estaba pensando hacer un vídeo y contaros un poco la experiencia, pero tampoco sé si es de mucho interés para vosotras, así que bueno, no sé lo que pensáis, si os apetece. Yo tenía pensado hacerlo, me lo estoy pensando mucho porque es un poco delicado el tema, pero bueno, quizá pueda servir a alguien, pues si tenéis algún familiar que esté pasando por lo mismo. Yo creo que pues igual puede interesar, no lo sé. Bueno, os lo dejo ahí, me decís cosas y si veo que sí, os grabaré un vídeo cuando llegue ese primer año, cuando haya pasado, porque hay un poquito de miedo ahí a ver si paso esa fecha o no, le tengo un poco de tirria. Pero bueno, al final es una oportunidad más para agradecer que estás aquí. Así que pues nada, ahí os dejo esa pregunta y según lo que me digáis, pues haremos. Os envío un beso muy grande, ser muy felices y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time.